Buenas, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas. Vamos a reflexionar hoy en este domingo 29 durante el año y día también en que recordamos especialmente a las madres sobre el Evangelio que hoy nos propone la Iglesia, Mateo 22, 15, 21. Mateo 22, 15, 21, cuando un grupo de gente que no eran entre sí muy amigos, los herodianos con los fariseos, tenían intereses, puntos de vista muy distintos, sin embargo contra Jesús se alían, se ponen de acuerdo para ir contra Jesús. Parece que Jesús les movía un poco el piso, les cuestionaba, les molestaba y se ponen de acuerdo para ir contra él, para intentar destruirlo. Le preguntan concretamente si se puede o no se puede pagar el tributo al César. Si contestaba una cosa Jesús quedaba bien con unos y mal con otros, si contestaba la otra quedaba al revés, mal con unos y bien con otros. Parece que está contra la espada y la pared. Jesús zafa respondiendo esta frase que ha quedado para la historia: den al César o devuelvan al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Nos parecería una cuestión medio tonta, si quieren ustedes, mirada desde acá. Sin embargo, no fue nada tonta, dado que en el momento de la crucifixión, del juicio, mejor dicho, a Jesús, delante de Pilato, lo acusan de esto. Este hombre levanta a las masas y les prohíbe pagar el tributo al César, cosa que es mentira, Jesús nunca lo había dicho, al revés. Pero bueno, los poderosos muchas veces acuden a mentiras para conseguir sus propósitos. Estamos bastante acostumbrados a ellos. Jesús, como ven, zafa, dice: devuelvan, no den, devuelvan al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. En otras ocasiones, ante situaciones o preguntas similares, Jesús fue más duro, por ejemplo, con el dinero. No dijo: den al dinero lo que es del dinero. No dijo: no se puede servir a Dios y al dinero. Más duro todavía que en relación con el César. Pero la pregunta pone ante nosotros, pone en el tapete un tema difícil, que es la relación entre Dios, la fe, la espiritualidad, la religión, y, por otro lado, el César, el poder político, los grandes poderes económicos, la historia en general, el mundo, ¿no? Esa relación, la pregunta pone esos dos mundos en relación. No ha sido fácil para la Iglesia esta relación. Fíjense, cuando hizo alianzas con el poder político, y ella misma incluso fue un poder político, porque estaban los estados pontificios, que eran un poder político, cuando la Iglesia fue un estado más, se colaron con mucha facilidad en la Iglesia y acríticamente los criterios del mundo, las costumbres, hasta las ropas, los ropajes, las nomenclaturas de la corte. La Iglesia se contagió del mundo y quedó finalmente atada a ese poder político a la cual tal vez le pensó sacar alguna ventaja, porque finalmente fíjense que muchos papas y muchos obispos fueron nombrados por el poder político, quedó sometida al poder político. Fíjense que la cruz y la espada también han sido temibles aliados. La Inquisición ha sido uno de esos frutos. En la conquista de América, la cruz y la espada generaron bastantes desastres. Tal vez en algún momento se necesitaron y por eso se aliaron la cruz y la espada, pero lo que podemos estar seguros es que quien salió perdiendo en esta alianza fue el Evangelio de Jesús, el movimiento de Jesús. Pensar que todavía hay muchos cristianos que añoran esos tiempos de cristiandad, en que había una simbiosis tremenda entre la Iglesia y el mundo, entre la Iglesia y el César, digamos, y el poder político. Y incluso yo diría que muchas veces algunos cristianos critican al Papa Francisco porque se mete en estos temas que tienen que ver con la historia. Yo creo que hoy la Iglesia entendió que no puede atarse al carro de ningún sistema político ni de ninguna ideología y que la Iglesia solo debe ser fiel al Evangelio de Jesús. Pero un evangelio que toca la historia, que transforma la historia, no un evangelio lavado con mucho desodorante, digamos, vestido elegantemente para poder participar de la fiesta de los poderosos. No es evangelio.
Y por otra parte, los poderes políticos también da la impresión de que tampoco hoy les interesa demasiado una iglesia profética, ni les interesa la fe, ni la religión. Aunque parece ser que algunos importantes presidentes, personajes de nuestra América, bastante impresentables por otra parte, han ganado votos, apelando a los fundamentalismos evangélicos y a los fundamentalismos católicos. Pero ahora los poderosos yo creo que prefieren una iglesia que se encierre en la sacristía, que se dedique a cuestiones espirituales. A cuestiones espirituales. Y digamos que los dos extremos son malos, ¿no? Una iglesia de cristiandad aliada al poder político y siendo ella misma un poder político, no va, ¿no? Una iglesia que está pendiente más de la diplomacia, ¿no es cierto? Y de los intereses que del Evangelio, no va. Y por otra parte, una iglesia encerrada en la sacristía, hablando de los ángeles, de los pajaritos de colores, de las apariciones de la Virgen, de los curas sanadores. Tampoco creo que vaya. No es esto lo de Jesús. Miren, quizá la salida hay que buscarla en las palabras de Jesús en el Evangelio. Jesús responde una cosa que nadie le preguntó. Le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César? Y Jesús responde dos cosas. Den o devuelvan al César lo que es de César. Y añade una cosa que no le preguntaron. Den a Dios lo que es de Dios. Den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es esto de dar a Dios lo que es de Dios? Miren, cuando le muestran la moneda a Jesús del denario, que tenía la imagen del César, Jesús les dice, devuélvanle al César esa moneda que en realidad no la iban a devolver, porque era la moneda que usaban ellos. Le gustase o no a todos, estaban usando en Judea esa moneda. El denario era lo que se pagaba el salario de un día, y todos tenían el denario en el bolsillo. Tenían la imagen del César en el bolsillo. Lo que tenemos que devolverle a Dios es al ser humano, es la vida, porque el ser humano también tiene grabada una imagen. Nosotros, cada uno de nosotros tiene grabada una imagen, que no es la del César, es la imagen de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que le debemos a Dios, la vida. Rescatar la imagen de Dios, que muchas veces en nuestra vida está ensombrecida, empequeñecida, caricaturizada, deformada por el mal, por el pecado, por las ideologías, por el ego que la atrapa, por el ego que la tapa y por tantas cosas que nos distraen en la vida, haciéndonos vivir en la superficialidad. Tenemos la obligación nosotros de recuperar, de purificar y de reflejar la imagen de Dios que somos cada uno de nosotros. Dar a Dios lo que es de Dios es recuperar entonces esa imagen de Dios que somos cada uno y ayudar a los demás a recuperarla, redimiendo, liberando, empoderando, reencantando, ofreciendo motivos para vivir, ofreciendo sentido para la vida a todos aquellos que nos rodean, a un mundo desencantado, a un mundo que corre hacia un precipicio. Y también dar a Dios lo que es de Dios es tomar conciencia de que no somos dueños de la creación. La creación es de Dios. Somos meros administradores que tenemos que cuidarla y ayudar a administrarla. Y administrarla significa aprender a distribuirla para que todos tengan lo necesario para tener una vida digna. Y vida digna es una vida que puede reflejar la imagen de Dios. Por querer dar a Dios lo que es de Dios, mataron a Jesús. Por querer dar a Dios lo que es de Dios, mataron a Jesús. Porque su predicación sobre el reino no era compatible con los intereses de los poderosos de la tierra, ni de los que se adueñaron del templo y de la religión. Hoy nos toca a nosotros vivir en este equilibrio no siempre fácil entre los intereses, las fuerzas que se cruzan y se disputan en el mundo, y descubrir la presencia de Dios en la historia y ayudar al Espíritu Santo a transformar esta historia en reino de Dios, en un reino donde todos y todas seamos de verdad y no solo de nombre, hermanos
hermanos con mayúscula, como hoy nos está invitando a hacer a todos el Papa Francisco. Un abrazo y muy bendecido domingo para todos.